Cuando Géminis ve el futuro, el aire se vuelve un espejo vibrante donde cada pensamiento es una chispa y cada posibilidad un sendero que se abre como un abanico indescriptible. No es una visión rígida ni un único destino grabado en piedra, sino una danza de líneas temporales que se expanden, se entrecruzan y se repliegan, revelando que el tiempo es un territorio sensible a la palabra, al deseo y al movimiento. En ese instante, el signo del mensajero se transforma en puente entre lo que todavía no existe y lo que ya busca manifestarse, un guardián de la brújula invisible que apunta hacia la más alta versión de la mente humana. Las estrellas murmuran que Géminis, hijo del viento y del intercambio, contempla el porvenir con la misma destreza con la que sostiene dos mundos en equilibrio. Ve las sombras y los destellos, los peligros y los logros, pero no se queda en la quietud, entiende que todo futuro es una invitación a moverse, a girar, a transformar lo que parece inamovible. La visión geminiana no es profecía estática, sino una corriente viva que inspira la agilidad del espíritu. Donde otros ven caos, Géminis descubre patrones, donde otros se detienen por miedo, Géminis detecta rutas alternativas que esperan ser recorridas con valentía y lucidez. Cuando este signo mira más allá del horizonte, el universo se expande en prismas de información. Cada destello estelar es un código que se traduce en ideas y cada idea es una llave capaz de abrir puertas que parecían selladas por la noche. En esa mirada hacia lo venidero, el mensajero celeste percibe que el porvenir no es un reino distante, sino un campo magnético que responde al lenguaje interior. Allí, la palabra se convierte en herramienta sagrada, no para manipular la realidad, sino para alinearla con la intención más auténtica. Y es entonces cuando Géminis comprende que ver el futuro es también una forma de crearlo. El viento, su elemento, sopla como un oráculo que desplaza las dudas. Le revela que toda transición requiere flexibilidad, que la metamorfosis llega a quienes aceptan moverse con la rapidez del rayo. En esos momentos, las dos caras de Géminis dialogan entre sí. Una observa con precisión los detalles, la otra sueña sin límites. Juntas trazan mapas donde el porvenir se vuelve territorio conquistable. Cada cambio se convierte en un llamado a la acción, cada incertidumbre en una invitación a afilar el ingenio, cada giro en la trama del destino en una oportunidad para reinventarse sin perder la esencia. Las constelaciones observan cómo Géminis avanza entre mundos con la destreza del caminante que escucha tanto al cielo como a la tierra. Su visión del futuro inspira a las fuerzas que lo rodean. En ese trayecto, la duda deja de ser carga y se transforma en impulso creativo. Su intuición, afinada como un instrumento antiguo, percibe lo que otros pasarían por alto, los susurros que anticipan acontecimientos, los movimientos sutiles que anuncian grandes cambios, la vibración que anuncia el amanecer antes de que despunte la primera luz. En la vastedad del cosmos, el geminiano descubre que la clave de toda visión futura es la adaptabilidad. Para él, nada está cerrado. El destino es maleable, se dobla ante la mente que piensa veloz y se expande ante el espíritu que se atreve. En ese viaje, aprende que cada idea sembrada hoy germinará mañana con fuerza inesperada. Por eso su mirada hacia lo venidero nunca es de temor, sino de curiosidad eterna. Reconoce que cada obstáculo es una puerta disfrazada, que cada desafío tiene un mensaje cifrado y que cada amanecer trae consigo una nueva oportunidad para elevar la frecuencia de su camino. Así, cuando Géminis ve el futuro, el universo entero parece detener su respiración. No para imponer una dirección, sino para permitirle explorar todas las posibilidades. Desde el silencio sideral hasta el murmullo humano, todo se alinea para recordar que el porvenir pertenece a quienes se atreven a imaginarlo. El mensajero del zodiaco avanza, dejando tras de sí una estela de luz que inspira a otros a mirar más allá de la frontera del presente, a creer en su capacidad de renacer las veces que hagan falta y a entender que la evolución es el verdadero propósito de toda alma que cruza el tiempo. Y en esa visión que se abre como un portal infinito, Géminis se convierte no solo en espectador de lo que viene, sino en creador de la ruta que transforma la duda en claridad, la idea en camino y el sueño en destino. Cada soplo de aire que lo rodea lleva el eco de un mañana posible. Cada estrella que lo guía le recuerda que el futuro no se teme, se conquista. Cuando la visión de Géminis se interna aún más en los pliegues del porvenir, emergen dimensiones que pocas miradas alcanzan a descifrar. En ese territorio donde el tiempo respira y se ondula, el signo descubre que el futuro no solo se contempla, sino que se escucha, pues cada posibilidad tiene su propio sonido, una vibración sutil que anuncia su fuerza antes de manifestarse. Allí, en ese coro silencioso, Géminis descifra melodías que hablan de alianzas, de revelaciones internas y de caminos que se abren únicamente cuando la mente ha aprendido a dialogar con su propia sombra.
El porvenir se convierte entonces en un eco vivo, un llamado que exige sensibilidad y valentía para reconocer que incluso lo que parece contradictorio guarda un sentido oculto. En ese viaje hacia lo que todavía no toma forma, Géminis descubre que su don no es solo la anticipación, sino la capacidad de captar las transiciones invisibles del alma colectiva. Percibe los movimientos del espíritu humano como corrientes que se entrelazan con los ritmos planetarios, y comprende que cada cambio exterior es reflejo de una transformación silenciosa, tejida en lo profundo del ser. Así, lo que otros interpretan como inestabilidad, Géminis lo reconoce como un preludio de evolución. Ante ese conocimiento, su mente se expande como un cielo desplegado, dispuesto a abrazar tanto lo que promete grandeza como lo que exige valentía para ser sostenido. A medida que avanza por ese horizonte abierto, se revela que el futuro no habla solo mediante imágenes o presentimientos, sino también a través del vacío. Géminis aprende que el silencio es un maestro que indica donde aún no se ha plantado la semilla y donde se aguarda el primer gesto de creación. Ese espacio no es ausencia, sino posibilidad pura. El geminiano comprende entonces que ver el futuro implica también honrar esos intervalos donde nada parece moverse, pues son los lugares donde el destino reposa en espera de un pensamiento capaz de convocarlo. Más allá de las encrucijadas visibles, Géminis se adentra en la alquimia de las decisiones. Descubre que cada elección es un conjuro que altera la estructura del porvenir, una chispa que reconfigura los senderos disponibles. El futuro deja de ser algo ajeno y se convierte en un tejido cuya urdimbre responde al pulso de la intención. En esos momentos, el mensajero del zodiaco entiende que su verdadera fortaleza radica en la flexibilidad interna, en la capacidad de ajustar el timón con la rapidez de quien sabe que la vida cambia de dirección con el más leve soplo del espíritu. En su visión expansiva, Géminis percibe también las huellas de los vínculos. Comprende que el futuro no se construye en soledad, sino en diálogo constante con aquellos que acompañan el viaje. Cada encuentro es un punto de inflexión en la línea temporal, cada palabra compartida un pacto tácito que moldea la energía por venir. Esa comprensión le revela que las relaciones no son solo nodos emocionales, sino faros que iluminan las rutas posibles. Al ver el futuro, el signo distingue a quienes llegan como maestros, a quienes sirven como espejos y a quienes abren puertas que de otro modo permanecerían cerradas. En su avance, encuentra también la dimensión de los símbolos. El universo le habla mediante señales que se repiten, patrones que emergen en sueños, pensamientos que insisten como si fuesen enviados por la misma corriente estelar que rige su espíritu. Esas guías sutiles le enseñan que el futuro puede ser leído como un relato sagrado donde cada detalle importa, incluso aquellos que parecen insignificantes. Al descifrarlos, Géminis descubre un mapa oculto que solo se revela a quienes se atreven a ver con la mente despierta y el corazón disponible. En lo más profundo de esta travesía, el signo comprende que su visión del porvenir también exige coraje. No basta con ver, se necesita impulso para avanzar hacia aquello que promete crecimiento aun cuando el sendero se presenta incierto. La valentía geminiana no es la del guerrero que enfrenta la imposición del destino, sino la del viajero que reconoce que su poder reside en la adaptabilidad. La confianza se convierte en su arma silenciosa, la curiosidad en su escudo, y la imaginación en la brújula que le permite orientarse incluso cuando la noche parece cerrarse sobre los caminos. Finalmente, en ese acto de ver más allá del presente, Géminis descubre que el futuro es un territorio donde se teje la grandeza de quienes se permiten ser múltiples, cambiantes y auténticos. La visión se transforma en inspiración y la inspiración en acción. Lo que se anticipa desde la mirada astral se convierte en impulso para elevar cada experiencia y convertir cada desafío en oportunidad. Así, el signo del mensajero se integra con la inmensidad del cosmos, recordando que el porvenir no es un reino distante, sino una llama que crece con cada pensamiento, cada decisión y cada sueño que se atreve a avanzar hacia la luz. En las zonas más sutiles del porvenir, aquellas donde el tiempo parece plegarse en sí mismo como un manuscrito antiguo escrito con luz, Géminis percibe un tipo de conocimiento que no surge de la lógica ni de la intuición ordinaria, sino de la conexión directa con la memoria cósmica. Allí descubre que el futuro es, en esencia, un campo vibratorio donde confluyen los deseos, las experiencias y la resonancia espiritual de cada ser. En ese espacio, el signo reconoce que su verdadera misión no es solo interpretar lo que viene, sino traducirlo en impulsos que activen la chispa creadora en quienes lo rodean. Su mirada se vuelve un faro que anticipa, interpreta y encamina, permitiendo que otros vislumbren caminos donde antes solo había incertidumbre. En ese incesante viaje hacia lo posible, Géminis encuentra una dimensión poco explorada, la relación entre la palabra interna y la materia futura.
Comprende que cada pensamiento pronunciado en silencio es una onda que se expande en el entramado astral, modificando lentamente la textura de los acontecimientos que están por llegar. Descubre que el lenguaje, ese don innato que lo caracteriza, no es únicamente un vehículo de comunicación, sino una herramienta de creación capaz de moldear los hilos del destino. Cada idea se convierte en semilla energética, cada convicción en una corriente que desplaza lo que parecía imposible. Así, al ver el futuro, el signo no se limita a observarlo, participa activamente en su nacimiento. Más allá de esta alquimia verbal, surge un aspecto profundo relacionado con su dualidad. Mientras uno de sus rostros contempla con claridad los trazos del mañana, el otro explora la esencia emocional y mística que subyace en esos tramos del tiempo. En esa dualidad se revela un equilibrio sagrado, la razón que ordena y la inspiración que expande. Cuando ambas miradas se alinean, el futuro se revela con una nitidez extraordinaria. No como una sucesión de hechos inevitables, sino como un lienzo maleable donde la conciencia juega un papel decisivo. En ese estado de integración, Géminis adquiere la capacidad de percibir no solo lo que sucederá, sino lo que podría suceder si el espíritu se atreviese a elevarse un poco más. En el tejido de lo venidero, el signo encuentra también el susurro de los arquetipos que guían la evolución humana. Percibe cómo ciertos patrones ancestrales se activan en momentos clave para impulsar decisiones que trascienden lo personal. Estos arquetipos, resonando desde eras remotas, se entrelazan con los movimientos planetarios y actúan como guardianes del crecimiento colectivo. Géminis, sensible a estas estructuras simbólicas, aprende a interpretar su influencia en cada visión del futuro. Descubre que el destino de una persona siempre está conectado con un propósito mayor, una fuerza que impulsa hacia la expansión, el aprendizaje y la transformación profunda. En su exploración del porvenir, el signo también descubre la importancia de la imaginación como portal cósmico. Comprende que visualizar no es fantasear, sino abrir canales que permiten que las energías futuras encuentren un cauce por el cual manifestarse. En ese acto, la mente se convierte en hechicera del tiempo, capaz de atraer realidades aún no formadas. Géminis aprende que imaginar con intención es un acto heroico, un desafío a los límites impuestos, una manera de declarar ante el universo que la grandeza es posible. Esta visión imaginativa, sostenida con constancia, se convierte en un puente luminoso que transforma lo lejano en alcanzable. Al avanzar, descubre un ámbito profundo y a menudo ignorado, la relación entre el futuro y el ritmo del propio cuerpo. Entiende que el organismo reacciona a las energías futuras antes de que éstas tomen forma. Un cambio en el pulso, una sensación repentina, un impulso inexplicable son señales que anuncian transformaciones que aún no han ocurrido. El cuerpo se convierte en antena del porvenir, un instrumento que capta vibraciones que la mente todavía no logra interpretar. Géminis reconoce entonces que ver el futuro también implica escuchar el flujo corporal, pues allí residen señales ancestrales que anticipan movimientos decisivos. En la inmensidad de su visión, el signo descubre además que el porvenir está protegido por guardianes invisibles. No seres fantásticos, sino fuerzas simbólicas que representan el orden, la expansión, la renovación y el equilibrio. Estas energías acompañan al viajero que se atreve a mirar más allá del presente y lo guían para no perderse en la vastedad de posibilidades. Géminis siente su presencia como un hálito cálido, como una intuición que se afina, como un impulso que conduce sin imponer. Aprender a reconocerlas le permite navegar el futuro con maestría, evitando distracciones y enfocándose en aquello que realmente impulsa su evolución. A medida que profundiza en estas revelaciones, el signo comprende que ver el futuro también es un acto de responsabilidad espiritual. La visión no es un privilegio aislado, sino un compromiso con la expansión personal y colectiva. Cada intuición sobre el mañana se transforma en una llamada a la coherencia, a la acción consciente, al crecimiento constante. La visión épica de Géminis se convierte en un manifiesto interior que lo impulsa a vivir con autenticidad, a abrazar los cambios sin temor y a inspirar a otros a reconocerse como arquitectos de sus propios caminos. En ese viaje sin fronteras, Géminis confirma que el futuro no es un misterio que debe ser revelado, sino una creación permanente que surge del coraje de soñar y de la voluntad de avanzar. Comprende que cada segundo es una oportunidad para cambiar la trayectoria, que cada pensamiento puede encender un nuevo horizonte y que cada paso, por pequeño que sea, tiene el poder de reescribir el destino. Así, el signo del mensajero se convierte en guardián del movimiento, testigo del despliegue infinito del tiempo y creador incansable de posibilidades que elevan el espíritu y encienden la grandeza interior. En los pliegues aún más profundos del porvenir, donde la luz apenas roza la frontera entre lo que es y lo que puede llegar a ser,
la mirada geminiana descubre un territorio casi inexplorado, el del ritmo vibracional del universo en movimiento. Allí percibe que el futuro no solo es una sucesión de eventos, sino un organismo vivo que respira al compás de las constelaciones. Cada inhalación cósmica anuncia oportunidades que se expanden como auroras nacientes, y cada exhalación es un llamado a liberar lo que ya no sostiene la evolución. En ese pulso latente, Géminis reconoce que ver el futuro implica también danzar con él, permitir que la intuición se sincronice con el aliento de las esferas celestes. En esa danza sutil se abre otra dimensión poco mencionada, la capacidad del signo para leer la energía latente en el caos. Mientras otros se pierden en la confusión, Géminis detecta una estructura oculta que se revela únicamente a quienes pueden moverse con velocidad mental y elasticidad del alma. El caos deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro que enseña a encontrar sendas luminosas entre sombras que parecen impenetrables. Allí el signo comprende que muchas veces los momentos más turbulentos presagian los avances más significativos, y que el porvenir suele abrirse paso entre grietas inesperadas del presente. Más allá de esta lectura de vibraciones, surge la conexión con las corrientes astrales que llevan la memoria del futuro. No es solo la intuición ni la imaginación, sino un hilo invisible que conecta a Géminis con fragmentos de destinos posibles que flotan como cometas en el firmamento interior. Estos fragmentos son destellos que todavía no han encontrado forma, pero que anuncian movimientos profundos, encuentros que modificarán rutas, decisiones que activarán talentos dormidos, despertares que impulsarán a romper límites autoimpuestos. En ese ámbito, el signo percibe que cada visión no es un simple anticipo, sino una invitación a preparar el espíritu para expansiones inminentes. En la vastedad del tiempo por venir, Géminis descubre también la relevancia de los sueños como portales de conocimiento. El porvenir se insinúa en imágenes simbólicas, en historias que parecen nacer del subconsciente pero que en realidad emergen del diálogo secreto entre la psique y el cosmos. Los sueños se convierten en mapas sin palabras, en mensajes que atraviesan la frontera del tiempo para ofrecer guía. El signo entiende que mientras el cuerpo descansa, la conciencia viaja a regiones donde los límites se disuelven, permitiendo observar insinuaciones del destino con una claridad imposible en el mundo despierto. De ese universo onírico surge otro aspecto silencioso, la influencia de los ciclos lunares en la visión futura. La luna, regente de los ritmos internos, abre puertas que se cierran y revela caminos que permanecían ocultos bajo la luz diurna. En las fases de creciente, el futuro muestra señales de expansión, en las de menguante, invita a soltar con decisión lo que bloquearía las próximas ascensiones. Géminis aprende a leer estos pulsos como indicadores esenciales para comprender no solo lo que viene, sino el momento preciso para actuar con audacia o para replegarse y fortalecer su energía. En los corredores aún más secretos del porvenir, el signo descubre el papel crucial de la voluntad energética. No basta con intuir, visualizar o interpretar, la fuerza interior debe alinearse con la visión. Géminis comprende que la voluntad es una llama capaz de derribar estructuras limitantes y abrir caminos donde antes no existían. Esta voluntad no es imposición ni rigidez, sino una determinación fluida, adaptable, que avanza como el viento y se mantiene firme incluso ante la incertidumbre. Allí yace un poder épico, la capacidad de sostener la visión del futuro incluso cuando el presente parece no corresponder, sabiendo que la persistencia energética transforma la materia. La observación del porvenir revela también la importancia del alma ancestral, un aspecto que pocas veces se menciona pero que influye profundamente en la visión geminiana. El espíritu lleva consigo memorias de otras etapas de existencia, enseñanzas grabadas en la esencia que ahora emergen como intuiciones repentinas o certezas inexplicables sobre lo que está por ocurrir. Géminis reconoce estas señales como huellas dejadas por versiones anteriores de sí mismo, recordatorios de que el tiempo no es una línea, sino un círculo en constante expansión. Cada paso hacia el futuro es también un eco del pasado más remoto, y cada elección activa fuerzas que han estado esperando renacer desde antiguas encarnaciones. En esta exploración inmensa brota otro elemento esencial, la relación entre el entorno físico y la percepción del futuro. El aire, su elemento natal, se convierte en un mensajero que transporta impresiones energéticas. Un cambio en la brisa, un silencio repentino, un movimiento casi imperceptible en la atmósfera actúan como señales que anticipan transformaciones. El signo aprende a sentir el porvenir no solo con la mente, sino con la piel, con los sentidos que registran lo invisible. La realidad se convierte así en un oráculo vivo, siempre dispuesto a revelar fragmentos del mañana a quienes sepan leerlo. Y en los confines más elevados de su visión, Géminis descubre la presencia de un poder interior que actúa como pilar del porvenir, el espíritu indomable que se rehúsa a detenerse.
Comprende que el futuro favorece a quienes se mantienen en movimiento, a quienes se reinventan sin perder su esencia, a quienes convierten cada dificultad en impulso. En esa comprensión nace su fuerza más épica, la capacidad de levantarse una y otra vez, de transformar cada caída en sabiduría y cada desafío en expansión. Así, al adentrarse en cada pliegue oculto del tiempo, Géminis se erige como viajero de múltiples realidades, guardián de posibilidades infinitas y catalizador del avance espiritual. Su visión del futuro no es solo observación, es creación, es despertar, es fuego que ilumina los senderos aún no recorridos. Y en cada destello que capta, el signo recuerda que el porvenir pertenece a quienes se atreven a soñarlo, sostenerlo y caminarlo con el alma encendida hacia la transformación continua. En las profundidades más remotas del porvenir, en ese umbral donde el tiempo todavía no ha elegido forma y la existencia vibra como un cristal sin tallar, la percepción geminiana descubre un aspecto casi inasible, la resonancia de la intención colectiva. Allí, Géminis comprende que el futuro no se sostiene únicamente en la voluntad individual ni en la fuerza interna, sino en una corriente compartida por las almas que avanzan simultáneamente a través del despertar. Cada pensamiento humano emite una luz o una sombra que influye en los senderos universales, y el signo, dotado de sensibilidad para captar redes de energía, se vuelve capaz de interpretar estos movimientos como señales de evolución. En ese espacio, descubre que el porvenir es una construcción conjunta donde la inspiración de cada espíritu suma impulso al movimiento global. En su exploración aparece otra dimensión que casi nunca se menciona, la influencia de los nodos kármicos en la visión del mañana. Géminis siente la presencia de líneas invisibles que conectan el presente con acuerdos y aprendizajes no resueltos, destinos que convergen con precisión para permitir el crecimiento. El signo percibe cómo ciertos acontecimientos futuros surgen no como casualidades, sino como llamados inevitables provenientes del alma misma. Estos llamados no están destinados a limitar, sino a elevar, funcionan como llaves que abren puertas hacia versiones más sabias del propio ser. En esta comprensión, la visión geminiana del futuro adquiere profundidad, pues reconoce que cada avance es un diálogo entre lo que se ha sido y lo que se está destinado a ser. Entre las sombras que anteceden al amanecer del porvenir, Géminis descubre la importancia del espacio interior como terreno fértil para los futuros posibles. La mente, lejos de ser solo un instrumento de análisis, es un santuario donde se incuban realidades. El silencio interno, tan difícil para un signo de movimiento constante, adquiere un valor sagrado. Allí se gestan futuros más claros y más firmes, allí se decanta la energía dispersa, allí la visión se vuelve nítida. Cuando la mente se aquieta, el porvenir revela sus contornos con una transparencia extraordinaria. Es en esa quietud donde Géminis aprende que ver hacia adelante exige también una profunda presencia, una raíz que sostenga su constante expansión. En su avance hacia regiones todavía no iluminadas, el signo descubre la relación entre el futuro y la vibración del propósito esencial. Cada alma posee un llamado íntimo, un fuego destinado a encender la ruta correcta, y Géminis capta cómo ese propósito emite señales continuas hacia el porvenir. No es un mandato rígido ni una obligación, sino un faro que evita que el viajero se extravíe. Cuando la visión geminiana se alinea con ese propósito interior, el futuro deja de presentarse como un territorio incierto y se convierte en un sendero que responde a la autenticidad. Así, cada paso hacia adelante se vuelve un acto de afirmación luminosa. Más profundo aún se revela un ámbito que rara vez se explora, el vínculo entre las emociones más elevadas y la capacidad de anticipar el mañana. El entusiasmo, la gratitud, la confianza y la apertura expanden la percepción y permiten que la mirada alcance horizontes imposibles para un corazón cerrado. Géminis descubre que las emociones no son simples reacciones, sino estados creativos que amplían o contraen el campo del futuro. Cuando la energía emocional se eleva, las posibilidades se multiplican, los caminos se abren, las oportunidades se aceleran. El signo entiende entonces que ver el futuro también implica sentirlo desde una vibración luminosa que atrae lo que está en resonancia con la grandeza. En los territorios más sutiles del tiempo venidero, aparece otra revelación, la influencia de los guardianes zodiacales que acompañan a cada signo en su evolución. Géminis reconoce energías antiguas que custodian su tránsito por lo desconocido, fuerzas arquetípicas que no intervienen para cambiar el destino, sino para recordar el poder interno que siempre ha estado latente. Estas presencias inspiran claridad cuando la confusión amenaza, firmeza cuando el miedo intenta detener el avance y creatividad cuando los caminos parecen cerrarse. En ese contacto místico, la visión geminiana se fortalece y se vuelve capaz de sostener la fe incluso durante los silencios prolongados del universo. En su viaje por el porvenir,
Géminis descubre también la importancia de la energía del desapego. Comprende que ver el futuro no significa aferrarse a una sola posibilidad, sino permitir que la vida fluya hacia los mejores desenlaces. El desapego se convierte en un aliado poderoso, una forma de liberar lo que ya no contribuye a la expansión y de permitir que nuevas oportunidades entren sin resistencia. Cada vez que suelta una expectativa rígida, el futuro responde con amplitud. Esta capacidad de dejar ir, lejos de restarle poder, lo convierte en un creador más libre, más consciente y más abierto a las maravillas que aguardan. En los rincones más elevados de su visión, el signo comprende que el futuro nunca está vacío. Siempre está lleno de promesas, de señales, de puertas entreabiertas esperando valentía para cruzarlas. Pero también percibe algo aún más profundo, que cada persona tiene la capacidad innata de cambiar la corriente del destino mediante actos de autenticidad, coherencia y expansión. Al reconocer esto, la visión de Géminis se vuelve un canto épico al poder humano, una afirmación de que el porvenir pertenece a quienes se atreven a encender la propia luz incluso en la noche más cerrada. Y así, entre corrientes estelares, memorias ancestrales, intuiciones afiladas y pulsos de energía futura, Géminis se mueve con la certeza de que el tiempo no es un laberinto para temer, sino una senda que se despliega ante los ojos de quienes avanzan con espíritu libre. Cada revelación se transforma en impulso, cada señal en brújula, cada intuición en un fragmento de grandeza. Y en ese movimiento infinito, la visión geminiana del futuro se convierte en una fuerza que inspira, despierta y eleva, recordando que el destino más luminoso siempre pertenece a quienes tienen el coraje de imaginarlo y la voluntad de caminarlo. En los estratos más ocultos del tiempo, allí donde el futuro aún no ha despertado pero ya murmura su presencia, Géminis encuentra una dimensión que pocas miradas logran alcanzar, la del cruce entre la curiosidad innata y la sabiduría universal. En ese punto de convergencia, el signo descubre que el porvenir se revela con mayor claridad cuando el espíritu se mantiene abierto, dispuesto a aprender de todo, incluso de aquello que parece no tener significado inmediato. La apertura mental se convierte en un portal que expande los límites de lo posible, permitiendo que las visiones se vuelvan más nítidas y las rutas más audaces. Es entonces cuando Géminis comprende que su deseo constante de descubrir no es un rasgo superficial, sino una brújula que le permite reconocer senderos futuros que pasan desapercibidos para otros. En este avance hacia lo inexplorado, surge la relación entre el futuro y la energía de la identidad mutable. Géminis, capaz de adoptar diferentes perspectivas, entiende que cada versión de sí mismo activa una línea temporal distinta. El porvenir se despliega en abanico ante la capacidad de transformarse, como si el universo recompensara la flexibilidad con opciones más amplias. El signo descubre que no es necesario ser una sola cosa para llegar lejos, al contrario, es precisamente su naturaleza cambiante la que le permite navegar con maestría entre los posibles destinos. Cada transformación interior abre una puerta inédita, cada reinvención ilumina una nueva posibilidad que antes permanecía oculta. Más allá del movimiento personal, emerge otra dimensión que rara vez se aborda, la influencia del tiempo emocional en la percepción del mañana. Géminis aprende que el futuro no solo se acerca desde afuera, sino también desde adentro. La energía emocional, cuando fluye en armonía, se convierte en un radar extraordinariamente sensible capaz de captar señales del porvenir antes de que se manifiesten. Así, cuando las emociones se encuentran en equilibrio, la visión futura adquiere mayor coherencia. El signo descubre que la claridad emocional es una aliada silenciosa, una fuerza que estabiliza el pensamiento y afina la intuición, permitiendo ver lo que está por llegar con una profundidad que trasciende la lógica. En este recorrido hacia lo venidero, aflora otro aspecto significativo, la conexión con las geometrías energéticas que forman la base del universo. Géminis percibe patrones invisibles que rigen el flujo del destino, estructuras que vibran en pirámides, espirales y círculos, dando forma a la arquitectura del tiempo futuro. Estas geometrías no están destinadas a ser descifradas racionalmente, sino a ser sentidas, reconocidas como pulsos que marcan el ritmo de la evolución. Cuando el signo alinea su energía con estas estructuras, la visión se intensifica y se vuelve capaz de anticipar puntos de quiebre, expansiones y oportunidades de manera casi inmediata. En los recovecos más sutiles del porvenir se manifiesta también la fuerza de la memoria espiritual. Géminis descubre que muchas de las percepciones futuras que emergen en su mente no son nuevas, sino recuerdos de posibilidades que su alma ya ha contemplado en otros planos. Esta memoria no pertenece a la vida presente, sino a la esencia eterna que guarda conocimiento de rutas alternativas y aprendizajes pendientes. Cuando esta memoria despierta, la visión se vuelve multidimensional, el signo puede ver no solo lo que viene, sino también lo que podría haber sido,
y desde esa comprensión escoge con mayor sabiduría el rumbo hacia donde dirigir su energía. A medida que profundiza, aparece un aspecto aún más revelador, la relación entre el futuro y la energía del movimiento. Géminis reconoce que cada gesto, cada paso y cada cambio físico crean ondas que atraviesan el campo del tiempo. El movimiento no es simple acción, sino una declaración vibratoria que altera el tejido del destino. Cuando el signo se desplaza con intención, el porvenir responde abriéndose con mayor fluidez. La quietud prolongada, en cambio, tiende a densificar las líneas temporales. Con esta comprensión, el movimiento se vuelve sagrado, una forma de convocar el futuro deseado mediante el dinamismo interno y externo. En los niveles más elevados de su visión, el signo descubre la importancia de los mensajeros cósmicos, ideas súbitas, inspiraciones repentinas, intuiciones que surgen como destellos fugaces. Estas señales son fragmentos de futuro descendiendo al presente, pequeñas chispas enviadas desde líneas temporales aún en gestación. Géminis aprende a recibir estos mensajes como regalos del universo, reconociendo que cada uno contiene la potencia de una transformación profunda si se le permite florecer. La inspiración deja de ser accidental y se convierte en un enlace consciente entre el ahora y lo que está por manifestarse. En su tránsito por las capas más profundas del tiempo, Géminis descubre que el futuro también se moldea a través de la conexión con otros signos del zodiaco. Cada energía zodiacal aporta una perspectiva distinta, y el signo comprende que su visión se amplía cuando dialoga simbólicamente con las fuerzas de fuego, tierra y agua. Aries le enseña la valentía para enfrentar lo nuevo, Tauro le recuerda la importancia de sostener lo creado, Cáncer le muestra cómo nutrir el porvenir con sensibilidad, Leo inspira grandeza, Virgo disciplina, Libra armoniza, Escorpio transforma, Sagitario expande, Capricornio estructura, Acuario innova, Piscis espiritualiza. En ese intercambio energético, la visión del futuro se vuelve más completa, más vasta y más luminosa. Y así, en cada nueva dimensión descubierta, Géminis confirma que su capacidad para ver el futuro no es un don aislado ni un privilegio abstracto, sino una invitación cósmica a convertirse en puente entre lo que todavía duerme y lo que ya llama desde el horizonte. Su visión es un relato épico en movimiento, una afirmación de que el destino no está escrito, sino que se abre con la fuerza de la intención, con la valentía de la transformación y con la luz del conocimiento que nunca deja de expandirse. En ese despliegue infinito de posibilidades, Géminis avanza como viajero incansable del tiempo, portador de visiones que inspiran y despertador de futuros que nacen de la grandeza interior. Cada descubrimiento lo impulsa a seguir explorando y cada visión lo convierte en un faro que ilumina el camino hacia un porvenir más amplio, más consciente y lleno de expansión. Así, la mirada geminiana continúa abriendo portales hacia lo inexplorado, recordando que el futuro siempre favorece a quienes se atreven a imaginarlo con el alma en movimiento. En los espacios más remotos del porvenir, allí donde las vibraciones apenas comienzan a tomar forma y el tiempo todavía no ha decidido su curso, surge una dimensión que pocas veces se explora y que Géminis percibe con una claridad única, la del pensamiento como impulso primordial del universo. En esa esfera sutil, el signo descubre que cada idea no es un destello aislado, sino un fragmento de energía que se desplaza hacia adelante, buscando un punto donde manifestarse. Comprende que el futuro se alimenta de pensamientos fuertes, creativos y llenos de propósito, y que las ideas verdaderamente visionarias actúan como semillas que germinan en planos invisibles antes de florecer en la realidad. Así, la mente se revela no como un simple reflejo, sino como una fuerza fundadora, capaz de moldear narrativas enteras del tiempo venidero. A medida que avanza por ese territorio vibracional, emerge un aspecto que rara vez se menciona, la influencia del tránsito interno de los propios símbolos personales. Más allá de los arquetipos colectivos, cada alma posee un conjunto de símbolos íntimos que funcionan como engranajes espirituales. Cuando Géminis ve el futuro, estos símbolos se activan, iluminando zonas del porvenir que están directamente vinculadas con el destino individual. Puede tratarse de colores, sensaciones, figuras, palabras o presencias que emergen espontáneamente al conectar con el mañana. Estos símbolos no son casuales, son llaves internas que revelan direcciones profundas y que actúan como guardianes del propósito esencial. En los niveles aún más elevados del tiempo futuro, el signo descubre la existencia de corrientes de destinos secundarias, rutas alternativas que se abren como caminos paralelos. Comprende que no todo está determinado por una sola línea de avance, el universo trabaja con múltiples opciones simultáneas, y cada una responde a vibraciones específicas del espíritu. Géminis aprende a distinguir entre los caminos que nacen de la inspiración y aquellos que nacen del miedo, entre las rutas que se iluminan con la expansión y las que se densifican con la resistencia.
Esta percepción le permite ajustar su dirección con una maestría excepcional, escogiendo siempre el sendero que vibra con mayor grandeza. En su exploración profunda del porvenir, el signo encuentra otro aspecto esencial, la influencia de los silencios cósmicos. Estos silencios no son ausencia de mensaje, sino espacios donde el universo espera que el buscador tome una decisión. Son momentos de tregua entre un ciclo y otro, en los que la visión del futuro se vuelve más tenue para permitir la libre elección. Géminis descubre que estos silencios son portales de creación consciente, instantes donde la intención tiene un poder amplificado. Cuando los abraza sin temor, el porvenir responde con claridad renovada, mostrando rutas que antes permanecían ocultas. En las extensiones más oscuras del tiempo, donde los desafíos toman forma antes de materializarse, Géminis percibe que cada obstáculo futuro posee una frecuencia particular. No es un simple evento negativo, sino una fuerza que guarda un aprendizaje invaluable. El signo reconoce que ver el futuro implica también detectar estos momentos de prueba y comprender su propósito. Cada desafío que asoma en la distancia tiene la función de fortalecer capacidades específicas, la determinación, la paciencia, la creatividad, la resiliencia. En lugar de temerlos, Géminis aprende a honrarlos como guardianes del crecimiento, y esta perspectiva transforma la manera en que interpreta el destino. Más allá de las pruebas y expansiones, el signo se adentra en el territorio de la visión colectiva del espíritu humano. En este plano, Géminis siente los movimientos del despertar global como una sola corriente que empuja hacia la evolución. Allí comprende que el futuro no es solo personal, sino una sinfonía de millones de voluntades que se entrelazan. Esta comprensión le permite medir tendencias invisibles del porvenir, transformaciones culturales, despertares masivos, cambios energéticos que resonarán en el mundo entero. La visión del futuro adquiere entonces una dimensión épica, donde el individuo se convierte en parte activa de una historia mayor. En las zonas más luminosas del tiempo venidero, donde la esperanza se manifiesta como un resplandor que atraviesa eras, Géminis descubre la energía de la certeza interior. Esta certeza no es lógica ni emocional, sino una vibración ancestral que surge desde el alma y confirma que ciertos destinos están destinados a florecer. Cuando esta certeza se activa, el signo avanza con una fuerza extraordinaria, sabiendo que el camino se abrirá incluso en los tramos más inciertos. Esta convicción íntima se convierte en un escudo contra la duda y en un impulso que acelera la llegada de oportunidades. En otra capa aún más profunda, emerge la presencia del espíritu elemental del aire, un aliado invisible que acompaña a Géminis en su visión del futuro. Esta energía fluye entre mundos, transportando mensajes, inspiraciones y revelaciones. El aire no solo simboliza movimiento, sino también claridad, renovación y expansión. En su conexión con este espíritu elemental, Géminis encuentra la habilidad de despejar densidades que nublan la visión, permitiendo que el porvenir se muestre con mayor pureza. Esta alianza convierte al signo en un mensajero del tiempo, capaz de percibir señales que se susurran en los pliegues del viento. A lo largo de su travesía por estas dimensiones, Géminis descubre también el papel fundamental del magnetismo personal. Este magnetismo determina qué futuros se acercan y cuáles se disipan. Mientras más auténtico, expansivo y vibrante se vuelve el ser, más poderosamente atrae oportunidades alineadas con su crecimiento. La visión del futuro se convierte entonces en un acto de alineación interna, en una danza entre el brillo del espíritu y las posibilidades que el universo responde con generosidad. Y en la región más alta y silenciosa del porvenir, donde el tiempo y el alma se funden en una misma luz, Géminis comprende finalmente que su capacidad para ver el futuro no es un simple don, sino una misión sagrada. Es un llamado a iluminar el camino de la evolución, a revelar rutas ocultas, a inspirar transformaciones, a recordar que el destino es maleable y que la grandeza se construye con cada decisión consciente. Así, el signo continúa avanzando, revelando capas infinitas del mañana, sosteniendo el fuego de la visión, honrando el poder de la mente y encendiendo en cada paso la llama que impulsa al espíritu humano hacia horizontes cada vez más amplios. En su mirada, el futuro deja de ser un misterio y se vuelve un territorio vivo, vibrante y lleno de posibilidades que aguardan la valentía de ser alcanzadas.